Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Multimedia Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles este domingo. Hoy estamos a 26 de febrero del 2023 y estamos en el mes de la patria. Precisamente mañana se conmemora el 179 aniversario de la independencia nacional. Y con este motivo, el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, asistirá a la Asamblea Nacional a depositar las memorias de los secretarios de Estado o de los ministros correspondientes al año anterior. Como se acostumbra, el presidente será recibido por las dos cámaras legislativas, Senado y Cámara de Diputados, en sesión conjunta en el Salón de la Asamblea Nacional, y ahí el presidente dirá su mensaje a la nación. Hay mucha expectativa con respecto a los temas que abordará el presidente, y será esta la tercera comparecencia del presidente Abinader ante el Congreso Nacional luego de su juramentación en el año 2020. De manera pues que mañana, 179 aniversario de la independencia nacional, es día de fiesta nacional. Un día que no se traslada a este día de fiesta como se trasladan otros. Ya mañana es un día de celebración. Con motivo de este día, hemos invitado, como nuestro invitado, valga la redundancia, a este programa, a un destacado dirigente político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y un destacado y reconocido abogado de esta capital. Nos honra con su presencia hoy el licenciado Luis Yepes Zuncar. Con él vamos a conversar sobre tópicos diversos durante esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a usted a este programa, licenciado. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar en tu nueva casa. Sí, señor. En tu programa Entrevista TV. Así es. Con respecto a este discurso tan esperado en el día de mañana del presidente Abinader ante la Asamblea Nacional, usted como un dirigente político activo, participativo, ¿qué espera de ese discurso del presidente? ¿Qué usted espera que anunciará el presidente de importancia para el país? Bueno, yo lo que pienso es que el presidente de la República, aprovechando la ocasión de este 179 aniversario de la independencia de la República y siendo su tercera comparecencia por ante la Asamblea Nacional, no debe desaprovechar la oportunidad de manifestarle y comunicarle al país qué se va a hacer con los grandes problemas que tenemos, como la delincuencia, la gran inseguridad que se está viviendo, el alto costo de la vida. O sea que yo pienso que el pueblo dominicano está esperando que se enfoque en estos temas neurálgicos que están golpeando a los dominicanos y sobre todo el bolsillo de los dominicanos. Porque cuando usted va al supermercado y encuentra que los precios están exorbitantemente disparados y que no le alcanza el presupuesto porque todo se ha encarecido, esos son temas fundamentales, independientemente de las memorias que normalmente y la rendición de cuentas, que es lo que se estila cuando presente las memorias de todos los ministerios que conforman la administración pública. El Congreso Nacional inicia mañana, la Cámara Legislativa, la primera legislatura ordinaria del año, conjuntamente con esa actividad del día de mañana. Hay varios proyectos que han quedado pendientes sobre la mesa, y uno de los proyectos que aún no ha sido aprobado definitivamente y está en una de las cámaras, en la Cámara de Diputados, es el Código Penal. El Código Penal que tiene ya más de 20 años
rondando, dando vueltas en el Congreso Nacional, un código que data de hace más de 139 años, que se considera ya obsoleto y que merece su aprobación ya para adaptarlo a los nuevos tiempos. Con respecto a este Código Penal y lo que se reclama del mismo, ¿qué usted opina? Bueno, fíjate, el Código Penal real efectivamente tiene todo ese tiempo, exactamente 23 años en las cámaras legislativas, y se espera que finalmente sea aprobado, porque la manzana de la discordia ha sido una de las tres causales que ha impedido que finalmente se apruebe este código. Pero en el Senado se decidió pues dejar estas tres causales, que es lo que enfrenta a los diferentes bloques que interactúan en el Congreso Nacional, para que finalmente otros aspectos que son de sumo interés en cuanto al cúmulo de pena, el reconocimiento y tipificación de una serie de delitos que, por las razones de que es un código que fue adaptado en 1884, lógicamente no puede contemplar una serie de infracciones, y es de suma utilidad que en los actuales momentos pues se apruebe para que los ciudadanos tengamos y estén castigados determinadas infracciones que son de suma importancia y que se están presentando con suma frecuencia en nuestra sociedad. Sí, como señala, hay nuevos delitos que se están produciendo en el país constantemente y que no se contemplan en el código actual y que estarían vigentes en el nuevo código. Por eso se reclama con vehemencia que se apruebe este código. Incluso se pide el cúmulo de penas, que se establezca el cúmulo de penas y que se aumente la cantidad de penas de 20, de 30 años, que es la mayor pena, se aumenta a 40, 50, 60 años. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, con el cúmulo de pena, eso es un aspecto importante, porque una persona, un delincuente que anda con un arma ilegal de fuego, que comete un homicidio, que se mete en casa habitada de noche, aprovechando la nocturnidad, pienso que es importante el cúmulo de pena que se contemple para que realmente se castigue como se debe a los delincuentes, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, que la delincuencia se ha desbordado y no hay límites. Fíjate que incluso, y uno se tiene que sonreír, no sé si tú recuerdas que hasta un destacamento de la policía fue asaltado por unos delincuentes para llevarse presos. Sí. O sea, una cosa totalmente inconcebible, pero son de las pocas cosas que están aconteciendo actualmente en la República Dominicana. Sí. Por otro lado, licenciado, en el campo de la seguridad social hay reclamos sobre las AFP, la ARS. El Colegio Médico Dominicano desde hace meses viene sosteniendo una incansable lucha en contra de las AFP y las ARS, reclamando que estas instituciones sean erradicadas, porque dice que no llevan ningún cometido y que al contrario, que se han enriquecido al cabo de los años, y pide que sean eliminadas. ¿Usted qué opina sobre este tema? Mira, realmente el tema de la seguridad social de este país, yo he manifestado en diferentes oportunidades que la seguridad social ha fracasado. Porque si nos vamos a las ARS, los afiliados, los que tienen su seguro, tienen que estar con el copago, pagando diferencia a los médicos porque el seguro no lo cubre. Cuando le indican a un paciente una determinada receta o algún procedimiento de laboratorio, hay múltiples
dificultades con las que se presenta el afiliado al seguro, porque dice, no, que le falta, la firma tiene el rabito para arriba y no era así, que ya pasó el término de la fecha. En fin, se le dificulta. Argumentos así, táctica dilatoria, y muchas veces entonces la persona se ve obligada a tener que desembolsar en efectivo, porque el seguro se la pone en China, como se dice. Eso en ese aspecto. Incluso el arzobispado de la Iglesia Católica de Santiago, hace un par de semanas, manifestó que para un pobre enfermarse en este país implica la muerte, porque no tienen acceso a los centros de salud y las medicinas ni se diga. ¿Y cómo va a ser que un seguro médico solamente le cubra a un asegurado a través de las ARS 8,000 pesos anuales, cuando cualquier medicamento cuesta esa suma? Entonces solamente es para utilizarlo en una sola ocasión. Y eso con respecto a eso. Pero ¿qué decir de lo que son las AFP? Cuando una persona envejece, no tiene la seguridad de tener una pensión adecuada, porque estas administradoras de fondos de pensiones, cuando se aprobó esta ley de seguridad social en el 2001, requería que usted aportara 360 cuotas. Estamos hablando de 30 años. Entonces nadie va a ser real efectivamente pensionado en función de esta ley. Y son aspectos que muy lamentables que se estén ocasionando. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo una periodista en uno de estos programas matutinos, donde prácticamente lloró en público, diciendo con respecto a algunas personas, mujeres con cáncer de mama, que los seguros no le cubren esa enfermedad. Entonces hay una limitación. Entonces yo pienso que las autoridades tienen que intervenir, y el Congreso y los legisladores deben introducir las modificaciones que sean de lugar y correspondientes para que las personas vivamos realmente con algún tipo de seguridad en lo que respecta a la salud y sobre todo en lo que respecta a las pensiones cuando ya uno ha terminado y concluido la edad productiva. A propósito de las pensiones, hay quienes consideran que el 10% que se grava a las pensiones, que ya no beneficia al que la recibe, y que ya debiera terminarse con esta práctica de cobrarse 10%. ¿Qué usted opina? Oye, fíjate, el 10% no es a las pensiones. El 10% es un impuesto que originalmente se estableció de manera provisional a los ahorros. Entonces, en un país donde no hay la seguridad social, como hemos conversado, muchas personas durante el transcurrir de su vida productiva hacen lo que se llama un fondo patrimonial, unos ahorros para vivir sus últimos años de los intereses que le generan esos ahorros. Entonces, si encima de que la vida está muy costosa y los intereses que generan los ahorros que usted ha producido durante toda su vida está grabado con un 10%, imagínese, entonces se disminuye los ingresos. Incluso hay personas que venden muchas veces casas grandes donde viven para mudarse a un apartamentito más pequeño porque ya los hijos se han casado, están solos con su esposa, y entonces con el producto de esa venta lo ponen en un certificado a plazo fijo para producir unos intereses, pero esto se ve totalmente disminuido cuando está grabado por un 10%. Entonces yo hago un llamado a las autoridades en el sentido de que este impuesto que grava y lesiona sobre todo a las personas de la tercera edad que están en retiro
por no existir un adecuado sistema de seguridad social en lo que respecta a las pensiones, debe ser totalmente eliminado. Porque si usted va a recibir 160,000 pesos, 50 o 100, y a eso se le graba un 10%, es menos lo que usted de lo que usted va a disponer para poder suplir sus necesidades básicas. Entonces yo pienso que ese 10% con el que están grabados los intereses de los ahorros debe ser definitivamente eliminado. Volviendo a la ARS y AFP, ¿qué opina usted sobre esa lucha que ha venido llevando constantemente, incansablemente, el diputado Pedro Botello en reclamo de que a los ahorrantes se les devuelva el 30% del dinero que tienen ahorrado en esa ARS? Mira, lo que el diputado Botello ha estado luchando con que de lo que tenga acumulado de sus aportes, las personas se le pueda entregar el 30%. Eso es consecuencia de que como los individuos no van, esos que han ido aportando permanentemente para hacer el fondo de sus pensiones y no van a ser pensionados, entonces él ha entendido que es preferible que reciban un 30% en la actualidad, ya que no van a recibir la pensión al final del camino. Y él está en esa lucha que muchas personas con muchísimas penurias económicas entienden que pueden resolver alguno que otro problema si se le entrega un 30% en la actualidad y no recibir cuotas de 5 o 10 mil pesos como se la van porrateando cuando llega el momento del retiro. En cuanto a lo interno de su partido, el PLD, que está fuera del poder luego de haber permanecido varios periodos gubernamentales, próximamente habrá movimiento y el PLD ya escogió a su candidato presidencial, el actual síndico, alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez Durán, y se apresta a escoger otros aspirantes a otras posiciones electivas. Tenemos entendido que aquí en el Distrito Nacional habrá mucho movimiento en el PLD y muchos aspirantes. Y tenemos entendido también, según hemos sabido, que usted aspira a obtener una candidatura a diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción número 1. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, tú eres un hombre muy bien informado, porque todavía de manera así pública, aunque en las redes se ha ido circulando, y ya las redes es un medio de comunicación sumamente potente, pero ciertamente cuando llegue se presente ya la oportunidad, porque todos los partidos en este año preelectoral 2023 tendrán que conformar sus boletas para presentarle las diferentes opciones al electorado. Entonces nosotros hemos decidido presentarnos por esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional al electorado para que valore nuestra experiencia, nuestras condiciones para ocupar una curul en la Cámara de Diputados, y pensamos ciertamente competir en el Partido de la Liberación Dominicana para obtener una de las 6 candidaturas a diputados que corresponde a esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y aprovecho tu programa para manifestarle a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que, llegado ese momento, pues nos respalden con su apoyo, porque entiendo que la boleta que el Partido de la Liberación Dominicana conforme tiene que estar integrada por sus mejores hombres y mujeres para
hacerla atractiva al electorado y que seamos favorecidos con el voto y sobre todo podamos también contribuir con nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, y lo que estamos aspirando al Congreso, trabajar por un mejor Congreso. ¿Usted cree que esa elección de Abel Martínez a la candidatura ha sido la mejor elección que ha hecho el PLD? Bueno, yo te voy a decir que siempre se ha dicho desde cuando los romanos, vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en la consulta que se hizo y que concluyó, que fue el 16 de octubre del año pasado, Abel Martínez obtuvo más de un 60% de los votos. Entonces, cuando un candidato sale con esa base de legitimidad tan amplia, con una votación tan alta, no hay dudas de que es la mejor escogencia, porque los pueblos no se equivocan. Y vamos a hablar en el segmento anterior, le vamos a preguntar sobre las encuestas que se están haciendo y que, según esas encuestas, en nada favorecen al PLD. Bueno, fíjate, cada quien que hace su encuesta le pone sus numeritos, pero las encuestas que se están haciendo a lo interno del partido como un instrumento de trabajo, más que como un instrumento de propaganda y de promoción, los resultados son totalmente diferentes a las que han salido, en el sentido de que no está en el primer lugar el compañero Abel Martínez. Nosotros manejamos unas encuestas donde el compañero Abel Martínez está con un 38%, el presidente Abinader tiene un 32% y el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo está en un 15-16%. Es decir que las encuestas, cuando se utilizan como medio de propaganda, pues le ponen los numeritos que se entienden, pero cuando uno lo está utilizando para... Se dice que favorece la encuesta de acuerdo a quien la paga. Así que hay que esperar que avance para que realmente encuestadoras de prestigio, que no van a poner en juego su nombre por el pago, empiecen a salir ese tipo de encuestas para que el pueblo dominicano pues se percate del verdadero posicionamiento que tiene Abel Martínez en el electorado y en la simpatía del pueblo dominicano. ¿Usted cree que realmente es cierta esta denuncia de que desde el oficialismo del PRM se estarían comprando alcaldes municipales y otro tipo de dirigentes de partidos de oposición para que se pasen a las filas gubernamentales? Bueno, realmente nadie puede negar de que ha habido una compra y se le está dando dinero a muchos alcaldes, incluso para el presupuesto de que puedan hacer su trabajo como en sus alcaldías, y muchos de ellos que quieren hacer una labor para ser reelectos en las elecciones de febrero, pues prefieren irse y sucumbir ante don dinero por sus intereses particulares, olvidándose de los principios, los valores, de que usted está en un partido, entonces se va a otro, sencillamente por una coyuntura económica. ¿Cómo usted ve la delincuencia que últimamente ha arropado prácticamente todos los puntos del país? La delincuencia cada día se ve que ven en aumento. ¿Usted cómo ve este tema? Muy preocupante. Es muy preocupante cómo se ha desatado todo lo que es la delincuencia, incluso
se ha afectado la clase profesional del derecho, porque en Santiago ya son 3 abogados que han sido asesinados y todavía no se saben los resultados de las investigaciones que está haciendo la Policía Nacional en este sentido. Es decir, que la delincuencia, bueno, esta semana que pasó nosotros estábamos esperando en nuestra oficina a una cliente que tenía una cita con nosotros y nos llamó desesperada que no podía ir porque acababa de ser objeto de un atraco, un motorista que le arrancó la cartera con todos sus documentos, su móvil y dinero que tenía. El caso es que a diario nosotros, de personas cercanas, relacionados, nos enteramos de que han sido objeto y han sido perjudicados por esta gran delincuencia que arropa el país. Se habla de que el Poder Ejecutivo está proyectando, está elaborando un proyecto de ley que sometería próximamente al Congreso Nacional. Posiblemente, quizá en el día de mañana, el presidente lo haga, creando un Ministerio de Justicia. ¿Qué le parece a usted esta idea? Mira, de manera recurrente, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República. Desde los años 60, fue la última vez que tuvimos un Ministerio de Justicia, pues tenemos ya todo discurrir con la Procuraduría General de la República, que es la que tiene responsabilidades administrativas, que son las que se pretenden ahora sustraerle a la Procuraduría General de la República. Nosotros entendemos que si ha habido durante todo el transcurso de los años y en diferentes ocasiones un Ministerio de Justicia que finalmente ha sido eliminado, volver a crear un ministerio, sobre todo cuando se habla de que no se disponen de los recursos presupuestarios suficientes para quitarle la parte, esos aspectos a la Procuraduría. La parte administrativa. La parte administrativa, pero hasta ahora todo ha funcionado correctamente. Es decir que, como dicen los americanos, si no está dañado, ¿por qué lo arreglas? Entonces, desde el punto de vista, incluso, reitero, del presupuesto, ya creo que no procedería a cargar más y más burocracia al Estado Dominicano con la creación de ese nuevo ministerio. ¿Funciona con independencia el Ministerio Público? Bueno, las opiniones están divididas, porque la famosa independencia muchas veces no es tal, porque a veces hay persecuciones favoritas, y pienso que cuando no se mide con la misma vara a todos los que han incurrido en actos de corrupción o de violación a las leyes, entonces la independencia está muy cuestionada. Estos días la Procuradora de la República, la doctora Miriam Germán Brito, envió una comunicación a los fiscales haciendo la exhortación sobre acatar las disposiciones de los superiores. Parece que ha habido algunos problemas entre miembros del Ministerio Público. Hemos oído muchas quejas con respecto a esto. ¿Usted, esa comunicación de la Procuradora, usted tiene conocimiento de esto? Sí, nosotros vimos en la prensa nacional una carta
porque a la procuradora le gusta el género epistolar. Y bueno, ya la conocemos desde cuando la época de Balaguer, que le envió al entonces presidente Balaguer una carta muy fuerte cuando él cuestionó y decía que los jueces eran un mercado que existía. Entonces ahora mismo ella envió también una carta trazando las pautas de cómo debe manejarse el Ministerio Público. Y nosotros estamos de acuerdo con la procuradora y sobre todo que el propio Ministerio Público está atentando en muchos de los casos contra la presunción de inocencia de los imputados, al aerear y colar a los medios de comunicación muchos de los casos que se están llevando y presentando como culpables en la opinión pública a personas que todavía no han sido juzgadas y que están en la primera fase del proceso penal, violentando el sagrado derecho fundamental de la inocencia, porque hasta que no intervenga una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, se presume que el imputado es inocente. Y tenemos que inclinarlos por las garantías de derechos de toda persona, independientemente de las infracciones que haya cometido. En estos días sucedió en Santiago un caso muy sonado, donde un agente de la policía causó la muerte de un menor de 11 años, un menor que ha sido definido por toda la población como ejemplar, como un menor, un niño educado, un niño de familia, que incluso hablaba 2 o 3 idiomas y que tenía una buena preparación, que incluso se preparaba para participar en una competencia de matemáticas, etcétera. El agente policial fue condenado ahora a 6 meses de pena provisional y el juez que conoció el caso lo envió a operaciones especiales a cumplir la condena de preventiva. Esto ha causado en la sociedad de Santiago protesta, porque dice, incluso algunos abogados vi por la televisión que se quejaban de que ese policía ha sido premiado porque ha sido enviado a una especie de resort, que es operaciones especiales, una instalación que tiene la Policía Nacional aquí en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Este caso, ¿usted cómo lo ve? Mira, ese caso, cuando nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de la muerte de ese niño, como muy bien tú apuntas, destacado en sus estudios, un jovencito brillante. Incluso fíjate que todo el mundo, la mayoría de los estudiantes no le gustan las matemáticas. Sin embargo, él iba a competir en un encuentro de estos... Un encuentro de matemáticas. De matemáticas, lo cual implica... Sí, una olimpiada de matemáticas. Una olimpiada de matemáticas, lo cual implica que ya por eso no se puede afirmar de su inteligencia, porque precisamente las matemáticas no le gustan a la mayoría porque hay que pensar y razonar. Entonces, cuando un niño ya viene y te manifiesta que tiene inclinación por la matemática, es porque ha desarrollado un pensamiento lógico y tiene una inteligencia por encima de lo normal. El promedio, sí. Entonces, que haya acontecido esto por un asunto entre lo que en medio de un carnaval, por unas bocinas, yo pienso que nuestra Policía Nacional tiene que formar mejor a sus agentes para que puedan enfrentar cualquier tipo de dificultad con los ciudadanos, con los civiles, como le llaman ellos, y sin tener que hacer uso de su arma de fuego, sobre todo cuando el ciudadano no está armado y ya le han el gas pimienta se lo tiraron en los ojos, y deben tener otros métodos de someter a la obediencia a un ciudadano que
quizás resistiéndose ante una actuación que considera injusta por parte de la Policía Nacional. Es lamentable lo que ha pasado y coincido con estos abogados que han manifestado que no enviar a cumplir la medida de coerción de prisión preventiva en una de nuestras cárceles ordinarias es más bien un premio, porque en operaciones especiales hay un tratamiento diferente, muy considerado con los policías y militares que van ahí. Y a propósito, ¿cómo ve usted la llamada reforma a la Policía Nacional que se está implementando? Hay quejas de que eso no avanza, de que nada está logrando y que precisamente estas actuaciones de algunos miembros de la Policía Nacional demuestran que nada se ha avanzado con esta llamada reforma. Bueno, mira, el asunto de la reforma de la policía es algo que todo el mundo está esperando que se concretice de una manera ya definitiva y que tengamos una conducta, una actuación y una formación por parte de nuestros agentes del orden público, porque hasta ahora lo que vemos continuamente es una actuación que desdice mucho de la policía y por eso pienso que todo el mundo está conteste en que esa reforma debe llevarse y desarrollarse definitivamente, concretizarse para que tengamos un nuevo cuerpo del orden con otra forma de proceder, porque hoy por hoy usted ver a un policía o que andan dos en un motor, uno se siente más que protegido, uno se siente atemorizado porque uno no sabe con qué le van a salir. Y entonces todas esas malas prácticas de estar en lugares oscuros para parar al ciudadano, pedirle documentos, cuestión de el famoso macuteo y picoteo, esas son cosas que deben totalmente ya desterrarse y que el ciudadano se sienta más que amenazado, protegido por nuestra Policía Nacional. Uno normalmente en la prensa, en la televisión, a mucha gente decir que tiene más temor cuando ve a un policía, o dos policías por la calle, que cuando ve a unos delincuentes. Dice que se sienten menos aprehensión tienen con los delincuentes que con los mismos policías. Así es. Tú no sabes distinguir si tú estás frente a un delincuente o tú estás frente a una autoridad o un policía. En el poco tiempo que nos queda, licenciado Yepes Uncar, quisiéramos referirnos a este caso que ha ocurrido en la frontera. Se denuncia que militares activos, miembros del Ejército Nacional, están vinculados a una red que se dedicaba a traficar indocumentados desde Haití hacia la República Dominicana, cobrando fuertes sumas de dinero. El momento precisamente en que el país se está reclamando mucho cuidado en la frontera, que está pidiendo que se construya un muro, que se proteja de la incursión de tantos ciudadanos ilegales. Sin embargo, estos militares estaban incurriendo en esa práctica desleal antidominicana. Quisiéramos su opinión sobre este caso. Oye, eso es algo incalificable. Es muy penoso que quienes están llamados a proteger y defender nuestra frontera por el grave problema haitiano que tenemos, sean los que se dediquen a permitir la entrada ilegal de haitianos, precisamente para manejar porque es un buen negocio, esas sumas de dinero por permitir que pasen. Entonces yo pienso que nuestros cuerpos armados deben tener una supervisión permanente de ese tipo de militares y sobre todo castigar de manera ejemplar a los que han incurrido en esta actuación
de lesa patria, de traición a la patria. Están ellos ensuciando y desprestigiando su uniforme cuando se manifiestan con actuaciones de esta naturaleza, permitiendo precisamente lo que se está tratando de evitar, que es el trasiego de ilegales haitianos por la frontera hacia nuestro país. Siempre se ha dicho que precisamente son militares los responsables de que haya ese tráfico de indocumentados hacia acá, sobre todo de mujeres embarazadas que vienen de Haití acá a dar a luz, y que muchos militares optan siempre, prefieren y luchan para que se les envíe a prestar servicio a la frontera como un medio de enriquecimiento o por lo menos de conseguir prebenda. No, lógicamente, cuando casi siempre todas las fronteras de las diferentes partes del mundo donde hay migración de un país a otro, las personas, esos militares que están llamados a proteger y defenderla, pues incurren en actos de corrupción porque es un negocio bastante lucrativo. Usted pedirle, bueno, se dice ahí entre 4,000 y 8,000 pesos por persona, sí, para dejarlos cruzar. Pero ya usted sabe las decenas de ilegales que pues vienen en la frontera, y todo el mundo, entonces, no todo el mundo, sino los que pretenden enriquecerse a base de esas actuaciones incorrectas y contrario a los mejores intereses de la nación, pues ven ahí un gran negocio y un manejo de dinero para lucrarse. Esto demuestra que las autoridades deben de profundizar este caso, estas investigaciones, porque no es verdad que son solamente esos 5 militares que han sido apresados y acusados de ese hecho, son los únicos que están involucrados en este caso. De manera pues que las autoridades militares, el Ministerio Público, deben de profundizar estas investigaciones y llevarlas hasta las últimas consecuencias, porque hay alguien más involucrado en esto. ¿Qué no cree? Sí, definitivamente cuando acontecen este tipo de sucesos y de inconducta, no son los que realmente materializan el acto de corrupción y de venta para poder permitir el trasiego de ilegales, sino que hay oficiales de mayor rango que están involucrados, que protegen ese tipo de actuación. Y por eso, como muy bien tú apuntas, debe realizarse una investigación seria y, como se dice, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. En estos días decía un periodista, comentarista, en su programa, él sugería que estos militares que han sido implicados en este caso y todo lo que sea implicado en este hecho deben ser llevados a sus respectivos campamentos y en público, en formación general, despojarlos de manera violenta de los uniformes y las insignias que ellos portan como miembros de esas instituciones, porque es verdad que la deshonran. Sí, no, debe haber una sanción ejemplarizadora, y esto es algo que en los institutos castrenses y policiales se estila cuando hay una actuación indecorosa de una expulsión deshonrosa, que es rasgándole los uniformes en una formación a las personas que han incurrido en ese tipo de acto reñido con la ley. De manera que en este caso esperamos, lo menos que podemos esperar es que, además de la prisión preventiva, la coerción que se le pondrá a esta gente, que también se haga una actuación de este sentido, de que sean deshonrosamente despedidos de las filas a las que ellos pertenecen. ¿Cómo usted ve el proyecto que lleva el gobierno en la zona fronteriza por Pedernal y eso, proyecto de crecimiento en la frontera?
Bueno, mira, una de las formas también de contener el trasiego de inmigrantes ilegales a través de la frontera es desarrollando la frontera. Es decir, que en la medida que se invierta y que haya trabajo y que realmente no esté nuestras provincias fronterizas prácticamente desoladas, y porque todo el mundo viene hacia la capital, si hay medios de producción, de trabajo, y los dominicanos estamos ahí, pues eso puede contribuir grandemente a evitar que vengan ilegales haitianos hacia la República Dominicana. Licenciado Luis Yepes Juncal, agradecemos su primera comparecencia en este programa, en este nuevo canal, y le dejamos abierta nuestra invitación para otra ocasión que usted desea, ahora que ya se va a lanzar en busca de una diputación por el PLD en la circunscripción número 1, este espacio queda a su disposición. Bueno, te lo agradezco en todo lo que vale, porque tener a la disposición un medio de comunicación y un programa de tanto prestigio como el tuyo para poder llegar a toda la teleaudiencia y manifestar las aspiraciones políticas, en este caso a la diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD, es una gran e invaluable ayuda. Bien, recuerden, amigos, mañana 179 aniversario de la independencia nacional, comparecencia del presidente Luis Abinader Corona ante la Asamblea Nacional a rendir cuenta de su gestión anterior. De manera pues que mañana día de fiesta nacional. Hasta la próxima.